Entonces esta es la charla de nivel intermedio. Va a ser sobre cómo modelar problemas con grafos. Así que como prerequisito medio que está saber un poco las nociones de qué es un grafo, pero igual vamos a arrancar introduciéndolo, pero la idea va a ser después cómo una vez que tengo modelado el problema con un grafo, bueno, ahí después lo puedo atacar con toda la maquinaria que ya sé y me queda quizá una pregunta linda de resolver en un grafo que a priori no estaba tan claro sino en mi problema. Entonces arrancamos. Esto va a ser más o menos lo que vamos a ver en la charla. Esto debería pasarlo bastante rápido. La idea es concentrarnos en cómo resolver problemas. Entonces, arrancamos con la definición de qué es un grafo. Básicamente es si tenemos vértices, que son como puntitos, y vamos a, además de los vértices, a definir las aristas, que son las que me dan, las que me conectan dos vértices. O sea, yo tengo puntitos, que son los vértices, y rayitas, que me conectan dos puntitos, que son las aristas. ¿Ok? Las aristas podrían tener un cierto peso, ¿no? Que eso me dice ir de B a D me cuesta 6, por ejemplo. Y también podría tener alguna dirección, que no necesariamente si tengo una arista, tiene que unirme en las dos direcciones. Podría unir solamente en una y podría tener pesos. Eso en general van a ser la noción de qué es un grafo. Son puntitos y rayitas que se conectan por aristas, pueden tener pesos y pueden tener direcciones. ¿Bien? Un par de palabras que vamos a ir usando, entonces las introduzco. Vamos a introducir la noción de vecino. Vamos a decir que dos nodos son vecinos si están unidos por una arista, bastante natural. Y a la cantidad de vecinos que tiene un cierto nodo le vamos a llamar el grado de ese nodo. A su vez, si encontramos un camino de aristas que me conecta a dos nodos, decimos que están conectados. Y a su vez, vamos a definir la distancia como la longitud del menor camino que me une a dos nodos. Por ejemplo, si tenemos este grafo, ¿cuál es el grado de B? Bueno, es la cantidad de vecinos que tiene, entonces es 3. No incluimos a B como su propio vecino. Bueno, la distancia de F a C es de todos los caminos que unen a F a C, quiero la longitud del más cortito. Por ejemplo, acá tengo un camino que es de longitud 3, que es el que hace FB, después BA y después AC, pero hay un camino de longitud 2, que es FETC, y no hay otro menor, porque cualquier camino de 1, lo único que puede hacer es FB y FE. Entonces, la distancia es la menor longitud de un camino que me conecta F con C, va a ser eso, va a ser 2 en este caso. ¿Y los nodos B y E están conectados? Sí, ¿por qué? Porque existe una secuencia, existe algún camino que me los une, no importa la longitud, para saber si están conectados. Los nodos B y G, por otro lado, no van a estar conectados, porque no existe ninguna secuencia que yo haga. Yo siempre que me muevo me voy a quedar rondando en esto, saliendo desde B, me voy a quedar rondando en estos vértices. Entonces B y G nunca van a estar conectados. ¿Bien? Eso es solo para introducir las nociones de qué es cada cosa. Una que es un poquito más compleja quizás, es la de un grafo sea bipartito, que básicamente es que lo podemos pintar como un tablero de ajedrez. O sea, si tenemos un grafo y podemos pintarlo de dos colores, de forma tal que un vértice de un color no tiene ningún vecino del mismo color. O sea, todos los vecinos de los nodos blancos son de color gris oscuro y todos los vecinos de un gris oscuro son blancos. Eso va a ser algo que vamos a usar quizá más adelante y por eso lo introduzco ahora. Bueno, eso va a ser mi repaso de nociones de grafos. ¿Okay? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Quieren que veamos algo de vuelta? Sí. ¿Cómo identificas ya de primeras? ¿Hay alguna forma de ver si un grafo es bipartito? Sí, ahora eso viene más adelante. Quizá no viene, pero voy a charlar un poquito de eso más adelante, del cómo. Pero era solamente, hasta ahora son las definiciones, a ver cómo sentar las bases porque vamos a hablar en este idioma, digamos, todo lo que sigue, entonces quiero que estén claras todas las nociones de, si estoy hablando de que de verdad son vecinos, quiero que sepan que eso es que hay una arista que los une, y todas esas definiciones
sean claras. ¿Todos ven, por cierto? ¿Por allá? Bien. Bueno, entonces sigo. Primero vamos a hablar un poquito de cómo representar un grafo. De todas formas, esta es la parte en la que a propósito estoy como pasando más rápido para hacer énfasis en lo que sigue después. En particular, podemos tener la lista de las aristas, o sea, una lista con por cada arista me dicen, la lista 1 te conecta A con B, la lista 2 te conecta A con C, la lista 3 te conecta C con D, y así toda la lista. Esa es una. La matriz de adyacencia, que es quizá un poquito más compleja, lo que tiene es, si uno tiene un grafo, los grafos uno normalmente los numera de 0 a n-1 o de A hasta algo, pero a priori podría ser cualquier cosa, lo que son los vértices. Lo único que uno tiene que tener la noción es que uno tiene un nodo por cada cosa que le interesa y una lista que me conecta dos cosas, que me las relaciona a dos cosas que me interesan. En este caso, por ejemplo, o sea, lo que digo es que no importa los nombres que tengo en el grafo y no necesariamente siempre para pensar la idea me va a servir numerarlos de 0 a n o de 0 a n-1. Entonces, por ejemplo, en la matriz de la adyacencia, la forma que tenemos de representarlo es, acá estoy teniendo tantas filas como vértices y tantas columnas como vértices, y digo que el nodo 1 se conecta con el 2 y con el B, y además estoy diciendo rápido que no se conecta ni con el 1 ni con el A ni con la estrellita. O sea, en el vértice 1 se conecta con el 2 y con el B, no sé si se llegan a leer bien las letritas. No. Bueno, 2, B, estrellita, A, 1. Entonces el 1 se conecta con el 2, por eso en la casilla del 1 con el 2 hay un 1 en la intersección, y el 1 con el B también hay un 1, y así para todos. Esa es una forma, y la otra es la lista de adyacencia, lista de vecinos, que es para cada vértice digo cuáles son sus vecinos. Para el 1 me guardo una lista con sus vecinos, que en este caso son el 2 y el B. Para el 2, acá me guardo una lista con sus vecinos, que en este caso son el 1, el B y el estrellita. Así que fíjense que esto es como que uno tiene una lista de listas, porque tiene una lista y para cada vecino tiene la lista de los vecinos. Perdón, una lista de listas y para cada vértice tiene una lista de sus vecinos. Bien, esas son como las dos formas en las que podemos por ahí más naturalmente representar a un grafo, y listas de aristas que ya nombré, pero no la incluí ahí en las transparencias. Y lo que queremos entonces ahora es recorrer un grafo. Y para recorrer un grafo hay básicamente dos algoritmos usuales, pero uno los podría recorrer de la forma que uno quisiera. Acá vamos a hablar de dos. De BFS. BFS lo que hace es distingue un nodo del que va a empezar, y después, una vez que está parado en ese nodo inicial, lo que va a hacer es como que se va a ir expandiendo, ¿no? Primero va a visitar a todos los vecinos de ese nodo, después va a citar a los vecinos de los vecinos que no hayan sido visitados, y así, sucesivamente. Entonces lo que podemos pensar es que se va expandiendo como en todas las direcciones a la vez, en BFS. Bueno, ahí hay como muchas palabras. Rápidamente vemos cómo funcionaría ese algoritmo. Uno arranca y al principio no vio ninguno. Como dijimos, arrancamos desde el nodo S, entonces primero lo marcamos como que lo vimos al nodo donde arrancamos. Estos son los nodos que vamos a analizar ahora y estos son los que vamos a analizar después. Entonces, repito, arrancamos con todos los vértices, los marcamos como que no están vistos. A S, que es el donde arrancamos, lo marcamos como que sí está visto. Vamos a arrancar analizando a los que están en el conjunto S, y estos son los que vamos a analizar después. Mientras haya vértices por analizar, agarramos a todos los vértices de esa capa y miramos y agregamos a la capa nueva a todos los vecinos que todavía no fueron vistos. Y los marcamos como vistos para no meterlos de vuelta. Y ahora cambiamos y pasamos la próxima capa a analizar es la siguiente y vaciamos la otra. Está así como en pseudocódigo, obviamente no podría poner esta implementación así como está en la computadora. Pero la idea sería esa. Entonces, si lo vemos en un grafo, ¿cómo sería eso? Voy a arrancar desde el vértice T. Entonces, arranco
con el vértice D, que sería el S. Después, ¿quiénes son los que voy a visitar? Voy a visitar a todos sus vecinos. Entonces, H, A y L. Además, si me voy guardando como cada vez que actualizo una capa nueva, la distancia, me puedo ir y tengo como un arreglo auxiliar, al igual que he visto de distancias, puedo fácilmente ir actualizando a qué distancia está cada nodo desde S con la noción de distancia de cantidad de dígitos. Entonces, acá lo que voy a hacer es por cada uno de los vértices que están en verde, voy a mirar a sus vecinos y de esos vecinos me voy a quedar solo con los que no están vistos. Que serían estos dos del A, el J que viene del H y el I y el B que vienen del E. Pero si yo en realidad voy a mirar a todos estos, pero este no lo voy a agregar de vuelta porque ya está visto, o lo mismo este de acá, o lo mismo cuando vea este, no lo voy a agregar de vuelta cuando lo vea acá, por no agregarlo dos veces. Entonces después voy a ver a estos, después voy a agregar a ese vecino y después este otro. ¿Se entendió cómo funciona la idea? Bien. Entonces ahora vamos a ver un ejemplito más gráfico, que es el de cómo recorrer un laberinto con BFS. Uno arranca el laberinto y ni bien se puede bifurcar, es como que se bifurca en las dos direcciones a la vez. Si uno sigue avanzando, ahí lo mismo, se bifurca y va analizando todas las capas, es lo nuevo que veo y se va expandiendo como en simultáneo en todas las direcciones a la vez. Así es como un recorrido de BFS de un laberinto sería. ¿Se entendió? ¿Por qué es así? Bien. Las charlas van a estar subidas después, así que si quieren freno y quieren sacar fotos y yo quiero llevársela, no hay problema. Okay. Igual van a estar subidas, así que no hay problema. Bueno, y con BFS lo vamos a poder usar en general para calcular las distancias desde una fuente. Lo que vos querías de chequear si un grafo se puede pintar de dos colores, con BFS ahí queda más o menos natural cómo hacerlo. Básicamente uno arranca con un color, pinta los del otro, y cada capa va cambiando de cada color y solo tiene que chequear que nunca haya dos vecinos del mismo color. Bueno, como es un algoritmo de recorrido de grafos, esto medio que va a valer para cualquiera, vamos a poder calcular las componentes conexas de un grafo. Bueno, hasta ahí BFS. ¿Alguna pregunta de BFS? ¿De cómo funciona? Las componentes conexas, ¿qué sería? Ah, sí, mala mía. Viste que dijimos que dos vértices están conectados y hay un camino. Sí. Bueno, entonces el conjunto, dado un nodo, la componente conexa de ese nodo es el conjunto más grande, va a ser el conjunto de todos los que se conectan con él, es a todos los que puede llegar. Y todos esos que se conectan todos contra todos entre sí, es lo que le llamamos una componente conexa. Pues como un conjunto, por ejemplo, voy a volver al campo del principio. Acá tenemos dos componentes conexas, porque esto es una componente conexa, porque entre todos estos pueden viajar todos con todos entre sí. Y lo mismo acá, pero de estos no. Es básicamente podés pensar como que tenés dos grafos distintos y cada grafo es una componente, así. Pero bueno, un grafo a priori no tiene por qué ser un solo grafo todo conectado. ¿Se entendió? ¿Alguna otra pregunta? Seguimos con BFS. Ahora bueno, está el laberinto de Patabar. Me sirve para guiarme. Bien, entonces ahora arrancamos el recorrido con DFS. Va a ser parecido. En principio también vamos a arrancar desde un nodo, pero ahora cuando arrancamos a visitar lo que hacemos es movernos a un vecino, y ni bien nos movemos a un vecino, seguimos moviéndonos haciendo recorrido de DFS desde ese vecino. O sea, ni bien nos podemos mandar por una dirección, nos mandamos y seguimos dándole hasta que nos topamos con el final. Y ahí volvemos para atrás y siempre que tengo un vecino por el que me puedo mover, me muevo. Esa sería la idea. Por eso que podemos pensar es como que va ordenadamente, elige una dirección, pero se alcanza todo lo que pueda moverse por ahí, y una vez que llega hasta el final, termina y va volviendo para atrás y siempre vuelve a moverse todo lo que puede siguiendo hacia adelante. En general, otra vez vamos a ver el algoritmo, por cómo lo estoy contando se ve que como que va a ser recursivo, siempre como que miro un vecino y me muevo de DFS por ahí y sigo recorriéndome.
Entonces la idea va a ser esa. Bueno, como el grafo podría tener como muchas componentes, ¿no? Uno dice, bueno, recorrer el grafo en sí, al principio no vi a nadie, y ni bien veo a alguien que no vi, me mando por ahí. Y cuando me mando por ahí, lo que hago es, me mando, y ni bien veo un vecino que todavía no vi, sigo el recorrido. Obviamente esto, insisto, es solo como en palabras, el pseudocódigo no es que así, tal cual como está, quizá no pueden ponerlo en la compu, pero la idea es esa, que es lo que me importa. Si vamos a casi el mismo grafo de antes, ahora arrancamos desde H, arrancamos con desde el nodo H un recorrido de DFS, porque fue el primero que no vimos, y nos mandamos por algún vecino, cualquiera. Acá elegí el dev, pero nos mandamos por cualquiera. Bueno, dependiendo del problema podría importarnos, ¿no? en qué orden nos movemos, por qué arista nos movemos, no sé, si mis aristas tuvieran letras quizás tenga sentido moverme en orden alfabético o algo así. Entonces, seguimos recorriéndonos por el vecino, todo lo que podemos. Acá todavía me puedo mover, sí, a I o a C, me moví ahí. Desde ahí ya no me puedo mover porque todos los que están ya vi. Entonces ahí terminé mi recorrido de DFS, de DFS visita en realidad, de como lo nombré antes. Entonces vuelvo para atrás y vuelvo al E. Este ya lo visité. ¿Te quedan vecinos sin visitar? Sí. Entonces se va a mover al C. Lo mismo para el A. Se va a mover. Este ya no tiene vecinos que no haya visto. Entonces vuelve para atrás al A. Lo mismo. Vuelve para atrás. Vuelve para atrás. Y el H sí tiene un vecino sin visitar, que es el J. Entonces va, lo visita. Ese no va a tener vecinos. Vuelve. Y terminó de recorrer esto. Y ahí que ya volví a donde arranqué, ya sé que recorrí toda esa componente en la que estamos. Y ahora tengo que seguir, porque quizás me quedaron cosas sin dar. Arranqué por este, pero podría haber arrancado por cualquiera. Me muevo a algún vecino. Ese ya no tiene vecinos vistos. Vuelve para atrás. Este sí tiene. Este ya no. Vuelve para atrás y termino. ¿Se entendió cómo funciona? Bien. Como antes vimos el ejemplo del laberinto, lo volvemos a ver. Entonces, va arrancando y acá, cuando tiene que elegir, elige un vecino y se sigue moviendo por ahí. Antes en BFS como que seguía expandiéndose por distancia toda la vez. Acá eligió a uno y se mandó. Se mandó y se mandó y se mandó. Acá lo mismo, tenía para elegir y se mandó por algún vecino hasta que llegó al final. Y ahí vuelve para atrás. Vuelve para atrás hasta que y sigue por algún vecino que le queda sin visitar. Y sigue, y se mueve. Haga lo mismo, llegó al final, entonces vuelve. Y así. Así es como recorrería uno con DFS un laberinto, digamos. ¿Se entendió? Bien. Bueno, acá van nombrecitos. No se asusten, de estos no voy a hablar. Pero la gracia es que de estos nombrecitos, y para más información también sobre BFS y como mejor explicados que lo que expliqué acá, como dije, esto era solo un breve repasito de los algoritmos y para qué sirven. Pueden verlos en la wiki. En general están todas las explicaciones. Y si algo no se entiende en la wiki o para cualquier otro problema que están encarando y no sé, lo resuelven pero les da 60 puntos y dicen, che, ¿están mal los casos? Podría pasar. O quizás simplemente hay soluciones más eficientes. Van y pueden preguntar en el foro de hoy. Estas son las URLs. Y acá, bueno, como todo, no están todas en construcción. Puede que BFS y DFS están escritos, pero quizás si van a alguno. Creo que estos están todos. Bueno, no, esto no sé. Este quizás no sé. Pero los otros creo que están seguros. En la wiki. Entonces, ahora sí, vamos a la parte como principal de la charla, que es resolver problemas. ¿Okay? ¿Alguna pregunta de recorrido del grafo? DFS, DFS. Creo que ya lo pregunté, ¿no? Bien. Seguimos. Bien. En general, en todo lo que sigue vamos a tener un problema. Y en el problema puede o no venir un grafo dado.
Si no viene un grafo dado, bueno, no es que todos los problemas salgan con grafos, pero lo que vamos a ver evidentemente sí, porque si no esta no sería una charla de cómo modelar problemas con grafos, pero muchas veces tiene sentido, dado un problema, modelar la situación con algún grafo en particular, y la gracia es que una vez que uno construye ese modelo del problema, después tiene todas las herramientas de grafos para resolver el problema. Entonces, uno quizás modela el problema de una forma y ahora le queda, en ese grafo que resolví, ahora quiero ver el camino mínimo entre acá y acá. Y ese de acá y acá son dos vértices que representan algo en mi problema. Entonces, la gracia es como modelar el problema y después patearle con toda la maquinaria que ya tenemos de grafos. Entonces, no sé, uno modela el problema y le pueden quedar preguntas de este estilo. El camino mínimo entre dos nodos. ¿Cuáles son los que se conectan con este en particular? Me preguntaba el problema. Estos dos, existe un camino que va de este a este, y este y este son cosas que significan algo en mi problema. Checar si puedo pintar de dos colores, o cualquier otra pregunta que puede venir en el problema. ¿Se entiende? Entonces, esa es la idea de la charla, es agarrar, me viene un problema, no sé cómo encararlo, bueno, veo si de alguna forma puedo modelar lo que está pasando con un grafo, o sea, que los vértices van a jugar un cierto rol, y además, una vez que como que elegí cuáles son mis vértices o mis estados, tengo que identificar bien cómo se relacionan entre sí, o cómo puedo ir de un estado a otro, cuáles son esas transiciones. En general, eso es todo lo que vamos a hacer en la charla. O sea, vamos a tener un problema y vamos a definir en qué estados distintos posibles puedo estar y cómo me muevo de un estado a otro, o qué significa moverme de un estado a otro. Quizás tengo que pagar un cierto precio para moverme de un estado a otro, como sea eso, todo eso lo voy a modelar en un grafo, con los vértices serán mis estados posibles y las aristas serán mis transiciones entre esos estados. Después tendrá que tener sentido lo que uno modela y realmente estar modelando el problema. Entonces, eso es toda la idea de la charla, hacer eso. Entonces, el primer problema se llama ahorrando gasolina y dice lo siguiente: queremos ir desde A a B. Creo que este no sé si tiene un apellido así que dibujo. No, sí está bien. Vamos a dibujarlo. Acá está la ciudad A. ¿Está bien ahí el tamaño o es más grande? Está bien. No, está bien. ¿Está bien? Acá podemos tener otra ciudad. Ya medio que acá estoy dibujando como un grafo, ¿no? Bueno, voy a poner 4 porque no quiero decir grande. Y tengo algunas rutas por las que me puedo mover. Y son doble mano, así que no voy a escribir las direcciones. El tanque del auto puede almacenar hasta 6 litros de gasolina. Javier arranca en A y arranca con el tanque lleno, nos dice. ¿Okay? Entonces, sabemos que para movernos entre dos ciudades hay un cierto costo de cuánta gasolina gastamos. No sé, esa de acá gastamos 2, acá gastamos 1, acá 3 y acá 2. Eso quiere decir que si mi tanque, yo acá tenía, no sé, un tanque de 4, si este es mi tanque de nafta, está lleno hasta ahí, arranca lleno hasta el 4, esta es mi capacidad C del tanque, en realidad. Y ahí arrancamos en A con 4 litros de nafta, y si yo me muevo de A a C, por ejemplo, voy a haber gastado 3 litros de nafta y voy a quedar en 1. ¿Se entiende lo que significan estos numeritos de acá? Bien. Y en cada ciudad, además, lo que podemos hacer es pagar una cierta cantidad de plata por 1 litro de nafta. Eso sería pagar un cierto precio para aumentar mi cantidad. Que eso depende de cada ciudad. Y lo que nos preguntan es, ¿cuál es la menor cantidad de dinero con la que puedo llegar de A a B? ¿Bien? En ese caso te da al litro igual al kilómetro.
hasta los 3 litros en 3 kilómetros. Nunca hay kilómetros, o sea, solamente Ese 3 que... significa la cantidad de litros de nafta Perfecto. que me cuesta ir de A a C. Quizá, no sé, la ruta es re buena, entonces por más que en kilómetros sea larguísima, no gasto tanta nafta, y esta capaz que tengo que ir haciendo un zigzag horrible y en realidad gasto más por más que... Bueno, si uno lo mide en kilómetros de ruta, lo que dije en realidad es más largo, pero se entendió la idea. Bien. Entonces, lo que vamos a querer hacer es lo que dije, identificar los distintos estados en los que podemos estar y ver cómo podemos viajar entre esos estados. ¿Ideas? Primero tenés que analizar la menor ruta y tenés que ver tu capacidad actual. Tenés que también controlar en cuál de los nodos por los que pasás tiene el menor precio. Ok, está todo. La idea es esa y está todo ahí. O sea, claramente tenemos que tener nuestro estado en qué ciudad estamos. O sea, no es lo mismo estar acá, estar acá, estar acá, estar acá. Pero además hay algo que vos dijiste que nos va a interesar. Además de en qué ciudad estamos, que es para saber. ¿Cómo? El precio ¿El precio? del litro. Claro, bueno, sí, eso ya es dato. ¿Cuántos litros tengo? Claro, voy a necesitar saber cuántos litros tengo en el tanque. Porque quizás no puedo viajar de acá Claro. si tengo 1 litro. Bueno, ya si estaba acá también ve, pero se entendió. De acá quizás no puedo viajar. Entonces necesito exactamente eso. Con eso ya me va a alcanzar. No solo necesito saber en qué ciudad estoy. En qué ciudad estoy sería este gráfico que tengo acá, el que lo representa. Pero además necesitamos saber en dónde estoy y con cuántos litros de nafta. Y una vez que estoy ahí, ¿cuál es, cómo? Si yo estoy en una cierta ciudad y tengo N litros de tanques, yo estoy parado en la ciudad I puede ser alguno de A, B, C, D donde estoy parado, y tengo N litros. ¿A dónde me puedo mover? ¿Cuáles son mis opciones? Podés comprar o moverte Exacto. Yo puedo comprar a qué nodo se me mueve. Si estoy actualmente en la ciudad I, a 0, ahí. se queda donde está y aumenta L. se movió el L más 1, aumentó 1 litro. A cambio pagó la ciudad en la que estoy el precio. ¿No? Genial. Disculpa, el precio era D, creo. El precio era D. Tiene sentido, ¿no? De dinero. Sí, el C era la capacidad. Sí, totalmente. ¿Se ve o quedó en el chat? Sí, se ve. Bien. L más 1 sería el litro. Claro, esto significa pagué D sub I y ahora tengo 1 litro más en el tanque, pero no me moví. En la misma ciudad. Y me quedé en la misma ciudad. Esto sería en ciudad. Y esto sería litros. ¿Estamos de acuerdo? Ahí. Bien, entonces, esto, ahorita, ¿qué está representando? Está representando, compré 1 litro. O cargué 1 litro, ¿no? Venía la manera de decirlo. ¿Y qué otras opciones tenía, dijimos? Mover. Y me moví. Perfecto. Entonces, voy a tener una lista. Sí, una felicidad. ¿Y a dónde me puedo mover? Bueno, dependerá de qué ciudad estoy, pero me voy a poder mover a un vecino. Dijimos que nos costaba W de IJ, así que lo voy a llamar J al vecino, pero J va a ser cualquier vecino que me puedo mover. ¿Y con cuántos litros llego a J? L menos 1. L menos 1 si me cuesta 1 Menos litro. W de IJ. Menos lo que me cueste viajar de I a J. Exacto. Ahora, hay una salvedad. ¿Esto cuándo lo puedo hacer? Si no es negativo. Claro, si me alcanza. O sea, si llego, o sea, acá voy a haber pagado, ¿cuánto? Por viajar de acá a acá.
Sí, nada. N menos W y J es mayor a 0, decís. Claro, y solo lo puedo hacer si No, W de I J es menor o igual a L. O sea, si lo que me cuesta, si la cantidad de litros que me cuesta viajar de I a J, bueno, yo tengo al menos esa cantidad en el tanque. Y gastar nafta, yo arranqué con el tanque lleno, pero asumo que ese gasto inicial ya está, ya lo tengo. Viajar no me cuesta el dinero, no me cuesta nada. Lo que sí me gasta es nafta. Perfecto. Entonces, ahí ya tenemos modelada la situación. Obviamente esto uno lo tiene que hacer para cada vecino, ¿no? Y chequear. ¿Me puedo mover? Si me puedo mover, bueno, me muevo. Entonces, nuestras opciones eran movernos a otra ciudad. Nos movimos pagando 0 a otra ciudad. O cargar un litro de nafta, que es lo que dijimos. ¿Bien? Y ahora, ¿qué es lo que nos queda por resolver? O sea, ahí ya modelamos la situación. El mínimo. Ahora nosotros, ¿en dónde arrancamos? ¿Qué es lo que ¿Cuándo queremos? te conviene comprar nafta? ¿Cómo? ¿Cuándo te conviene comprar nafta? Claro, sí, a nosotros nos interesa saber solo la cantidad mínima de dinero para viajar de A a B. ¿Qué pregunta es eso? No en este grafo, en el grafo del problema. Que ahora lo dibujamos. El mínimo camino. Claro, el mínimo camino, exacto, desde ¿qué nodo? Arrancando en A, con el estanque lleno. Pero no siempre va a ser el mínimo camino porque también puede ser que en ese mínimo camino... No en cantidad de listas, el mínimo en pesos. Claro, pero... En suma de pesos. Claro, por eso, pero puede ser que los pesos sean bajísimos, pero que aún así no te alcance con la cantidad de litros y que te cueste una dominación en plata. Está bien, quizás eso quiere decir que sí o sí tenga que pagar mucho dinero, pero lo que me importa es cómo viajo desde acá hasta B con la menor cantidad de dinero. Quizás tenga que pasar por un montón de ciudades en el medio, como decir, quizás ir por acá nunca puedo, quizás si está esta lista, por ejemplo, yo nunca puedo usarla, porque nunca puedo viajar directamente, y quizás la solución me gaste más de 5 litros porque tengo que ir cargando en el medio, pasando por muchos lugares porque mi tanque es chiquito. Pero de todas formas uno quiere cargar la menor cantidad de veces, digamos, el tanque pesado por lo que me cuesta cargar el tanque en esa ciudad. Entonces, si se entendió, eso se lo estoy respondiendo. Entonces, la pregunta es, clarísimo, yo parto desde A con el tanque lleno. ¿Y a dónde quiero llegar? A B con alguna cierta cantidad. Entonces, yo primero tendría que hallar el camino mínimo desde acá a cualquier lugar y después hallar para cualquier cantidad de litros restantes que me quedaron en el tanque, cuál es el que me cuesta menos llegar a todos esos a B. ¿Bien? A ver si nos sale dibujar esto. Un litro y A con 0 litros. Esas son todas mis chances de estar en A. Esta la voy a hacer. ¿Tengo? En B dijimos, acá se llega a ver. Sí. Igual quizás no lo necesito. Lo voy a escribir acá C, porque está más cerquita. C puede estar también. Cuadradito. 3 litros. 1 litro. 1 litro. Debería probablemente haber puesto esta. Digamos. Por estar en D con cuadro. ¿Se imaginan, no? No los voy a ir diciendo. Bien, estos son todos los estados posibles, pero ahora hay que ver las transiciones. Entonces, si yo estoy en A con 4, lo que puedo hacer es, bueno, cargar el tanque no puedo porque tengo mi capacidad llena,
y me puedo mover a C pagando 3 en mi tanque, entonces me puedo mover acá, con costo 0, o me puedo mover a D pagando 2, o sea que me voy a mover a D2 para acá, también pagando 0. ¿Se ve? Si estoy en A3, algo muy similar. Puedo ir a C pagando 0, o podré ir a D,1, ups, acá, sigue ahí, pagando 0 y me voy ahí. Pero en este caso sí puedo cargar el tanque, decidir cargar el tanque, pagando lo que me cueste cargar el tanque en A. D sub A, habíamos dicho que era C sub A. Estaba llamando C de cargar, pero era... ¿Sí? Yo lo puedo cargar una vez por cada. No, bueno, si estás acá, una vez que te moviste acá, cuando estás acá podés cargar de vuelta, digamos. Pero vos vas a modelar solo un pasito. Si después tenés que cargar más, lo decidirá el otro estado. El problema no dice que una vez que carga lo carga o te equivocas. Creo que no, que daba el precio por litro. O sea, te daba el precio de cuánto lo cargabas por litro. D sub I, pesos por litro. Por cada litro pago D sub I, si estoy en la ciudad. Siempre uno, si tiene dudas, va y lee el enunciado de vuelta. Es una buena pregunta esa de cómo cambia las flechitas si la situación fuera esa. Si siempre lo cargas hasta lleno, o si podés Claro. cargar todo. Si siempre lo cargas hasta lleno, ¿qué es lo que pasaría? Si estoy en A1, yo no podría cargar en A2 y tendría que ir directamente hasta cargar lleno, pagando lo que me cueste cargar el tanque hasta a tope. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se ve que esa es la diferencia? En este problema en particular, no es lo que dice el problema, digamos, pero uno siempre tiene que modelar lo que dice el problema y después patea la pregunta a los grados. Bueno, y se ve cómo sigue, ¿no? Después tendría que dibujar todas las flechas que siguen desde cada estado. Por ejemplo, si estoy en A2, no me podría mover al C-1, por ejemplo. Tendría que tener ese cuidado. Esa flecha no la tendría que dibujar, pero se ve cómo sigue el resto. Eso ya lo pasé. Y lo que dije, bueno, queremos movernos de A con el tanque lleno a B con alguna cierta cantidad de litros restantes que quedaron en el tanque. Bueno, hasta ahí este problema. ¿Alguna pregunta? La solución entonces vendría de hacer otro grafo donde cada nodo está multiplicado por la cantidad de estados en el que se puede estar adentro de ese nodo y de ahí hacer conexiones dependiendo de si a partir de ese estado es posible llegar a otro estado en otro nodo. Sí. Lo único, yo le llamaría a esto un estado, como que le está llamando a esto nodo, o sea, en este grafo estos son los nodos y en este otro grafo Cada par es un nodo. cada par es un nodo también. Y después usarlo por los dice. Claro, después queremos encontrar exacto un camino mínimo desde acá a algún nodo de acá. Wow. No pasa nada, la batería. Ya veo por qué no usar este pizarrón. Pero sí, exactamente, yo quisiera correr, por ejemplo, la extra desde acá y ver después acá, tendría que recorrer y ver a cuál llegué con el mi. mínimo costo de cualquier estado de los nodos G, que es el final, que es el que tengo. Exacto. Esa sería una solución posible. Entonces, tenemos el siguiente problema. Melanie vive en una ciudad que tiene forma de grilla. ¿Ok? En algunas esquinas hay algunos obstáculos y no podemos pasar por ahí. Ahora, acá nos dice que queremos ir desde la casa de Melanie hasta la facultad doblando la menor cantidad de veces. ¿Ok? Entonces, ¿cómo modelamos este problema? O sea, como siempre, lo que hay que hacer es identificar los estados distintos donde podemos estar y después ver qué transiciones usamos. Entonces, claramente,
en qué calles estamos, va a tener que estar reflejada en nuestro estado. Pero, ¿me alcanza solo con eso? También necesitas la dirección del que está, porque dice doblar, no sé muy bien cómo sería eso. Claro, o sea, lo que se refiere es, dijimos que la ciudad era una grilla, ¿no? ¿Cuántas veces doblaste hasta ahora? Es una opción posible también. Hay más de una solución, digamos, al problema. Claro. Entonces, ¿la ciudad es una grilla? Y en algunos lugares ahí está. Queremos viajar desde la casa hasta la facultad. Doblando la menor cantidad de veces. Donde, bueno, arrancamos desde la casa y nos podemos mover en alguna dirección. Acá estamos doblando una vez, si hacemos este recorrido. Acá estamos doblando otra y otra. En total acá pagué 1, 2, 3, 4. Si yo hago este camino de la casa hasta la facultad, estoy pagando 4. La idea es no necesariamente encontrar un camino, pero sí encontrar la menor cantidad de veces con las que puedo doblar y llego. Por ejemplo, si en vez de esto acá yo hacía este otro recorrido, estoy pagando 2 veces, doblé 2 veces. Y creo que es óptimo porque doblando una vez no llegás porque tendrías que doblar acá y justo ahí no está. ¿Bien? Entonces, si yo tengo cuántas veces doblé, además voy a necesitar la dirección para saber cuándo tengo que pagar o no, digamos. O sea, pero sí, la dirección es algo que necesito saber. Yo necesito saber dónde estoy parado y además en dónde me estoy moviendo, en qué dirección me estoy moviendo. ¿Por qué? Porque cambia mi problema según en qué dirección me estoy moviendo. Si yo me estoy moviendo en una dirección, seguir moviéndome en esa dirección hace que yo no pueda mover todo lo que quiera, porque no pago nada. En cambio, si me muevo en otra dirección, cambia mi situación. ¿Se ve? Entonces sí, la otra información que vamos a necesitar es saber en qué dirección nos estamos moviendo para saber cuándo doblamos y cuándo no. Es lo que nos permite distinguir a cuándo doblamos y cuándo no. Bien, entonces supongamos que nos convencimos de que mi estado va a tener dónde estoy parado y en qué dirección me estoy moviendo. Entonces, desde un estado en particular. Estoy parado en HB y me estoy moviendo hacia abajo, por ejemplo. Estoy, digamos, en este estado. ¿Hacia dónde me puedo mover? ¿Cuáles son mis transiciones? ¿Lo doblás o hay que ir recto? Ok, si doblo, ¿a dónde me muevo? ¿Para la derecha o para la izquierda? Vamos a hacerlo mejor así. Si doblo, ¿me cuesta o no me cuesta doblar? Sí. Sí. ¿Y en qué nodo me muevo? ¿Me puedo mover a H+1 o a H-1? Esa sería una opción. Como decir, bueno, ahora por ejemplo voy a estar acá en B+1, ¿no? Claro. B+1. Y voy a estar acá. Pero fíjense que podemos patear eso más adelante, digamos. Podríamos rotar en el lugar. No hace falta. O sea, lo que propongo es esto otro. O quedarnos donde estamos y cambiar la dirección. Creo que llevaría menos errores. Pero también funciona si siempre que queremos girar nos vamos a mover. ¿Por qué digo esto? Porque si no, también tendríamos como que agregar acá esta lista moviéndose hacia arriba pagando 2.
¿Se ve? Porque si sí o sí nos movemos, después de acá no puedo llegar acá, pero yo podría haber hecho esto, digamos. Aviso. Pero una vuelta en 180. Pero moviendo para arriba no tendría, ya está visitado ese nodo. Ya estaba visitado y mirándolo así. Ahora mis nodos es como que tengo 4 capas según en qué dirección estoy. Y de todas formas está visitado en algo que dibujé, no está bien empezado un recorrido. Pero ya este me vino bien para hacer esa distinción. Lo que digo es que hay que tener cuidado con las transiciones y en que para asegurarnos de estar modelando absolutamente todo lo que queremos. Además acá es como que te estaría agregando una lista con peso 2 y eso puede llegar a ser molesto en la implementación. O no. Entonces, lo que propongo es que puedo quedarme, es como que ahora me estoy moviendo como en 3D, espero que salga. Me puedo mover al estado acá, pero con la dirección para allá. O me puedo mover al estado acá con la dirección para acá. ¿Se ve? Sí. Lo que dibujé. Sí, es como que dibujaste sobre el mismo cuadro, escrito Sí. en distintos estados. Claro, genial. Bueno, me puedo mover entonces acá y acá. Esas son dos opciones posibles. ¿Y cuál es mi otra opción? Es seguir derecho, exacto. ¿Y eso a dónde me mueve? Me mueve a esta casilla. Ahora sí me muevo. Y me queda como está. Ups. ¿Y cuánto me cuesta hacer eso? Nada. Exacto. Ups. Derecho más 1. Y sigo en la misma dirección. Impecable. Un comentario que ya que estoy aprovecho es que cuando tenemos que movernos en un gráfico de grilla, puede ser, o sea, cuando me puedo mover en una grilla y me tengo que mover arriba, abajo, izquierda, derecha, puede ser interesante tener como dos arreglitos auxiliares que nos digan en cada índice para cómo se ve afectada cada dirección en cada movimiento posible. O sea, si yo me voy a mover hacia abajo, sé que voy a aumentar en 1 las filas y que voy a disminuir y voy a dejar como está las columnas. ¿Ok? Entonces, si le llamo de X al de las filas y de Y al de las columnas, ¿cuáles serían mis otras opciones? Moverme hacia arriba, eso sería disminuir en 1 el X, es como está. Me puedo mover al -1. Me puedo mover 1 hacia la derecha, en cuyo caso estoy aumentando en 1 el Y y este queda como está. O me puedo mover 1 a la izquierda, en cuyo caso disminuye en 1 y este queda como está. ¿Se ve? Con esos dos arreglitos auxiliares, en la parte implementativa, digamos, la idea está perfecta, pero como comentario a veces nos puede ayudar eso, tener esos dos arreglitos. O cualquier otro, uno podría guardarse, quizás hacer un struct movimiento y guardarse un par y después se define su operación mover, que básicamente suma pares ordenados. Como lo quiere implementar, esta suele ser cómoda y es igual de clara, es como bastante cortita, pero es súper clara. Esto es lo que quería ver. O sea, uno después, ¿qué pasa? Cuando está en una casilla dice, hago un for y pruebo cada movimiento. Este sería un movimiento, este sería otro movimiento, este sería otro movimiento y este sería otro movimiento. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando estoy, como se ve ahí, en el lugar H, lo que hago es moverme en H más, lo que sea que me modifica las filas esta dirección y lo que sea que me modifica las columnas esta dirección. Y eso.
Y lo que dijo, me quedo parado y miro en las otras dos direcciones. Fíjense que lo de quedar en esta casilla mirando hacia arriba se va a ver cuando yo giro una vez y después voy a dar vuelta cuando giro otra vez. Bueno, ¿y qué es lo que tenemos que hacer en este problema entonces? Encontrar el camino que tenga el Porque mínimo no L. le quedó la pena. Claro. ¿Oh? No, yo había dicho lo mismo. Por el mínimo L. Creo que es una L eso, o es un 1. Es un 1. Ah, bueno. Es la cantidad de veces que hice un doblez para moverme de acá a acá. La cantidad menor de dobles que tenemos que hacer. Claro. Dobles tenemos que calcular. ¿Esto ya está en algún sentido? ¿Como un estado ya está...? Eso habría que tener en el enunciado. Entiendo lo que decís. Quizás uno arranca en, no sé, la fila A y tu pregunta es, ¿arranca moviéndose en alguna dirección privilegiada o a priori tendríamos que analizar los 4 casos, digamos? El mismo. Y los otros, ¿no? Para acá. Uno podría arrancar los 4 recorridos y correrlos por separado, o si no, lo otro que podría hacer es como arrancar con los 4 a la vez, asumiendo como que se movió desde alguien, empezó 0, quede cómodo. Pero eso uno tendría que leerlo en el enunciado. Por cómo estaba el enunciado, creo que no nos dan información, así que uno probablemente debería asumir que puede elegir la dirección con la que empieza en esta casilla. Y después, como respuesta, lo que uno quiere es ver la menor cantidad de veces que tuvo que doblar para llegar a esta casilla mirando en alguna dirección. No nos importa el cuál. ¿Estamos de acuerdo? Porque si el problema me dijera la menor cantidad de dobleces para llegar acá mirando hacia la derecha, ahí sí tendré que ir y ver de la menor forma que puedo llegar desde a alguno de esos, el que me lo piden, a este otro. Si nos pidieran a la derecha. Como no lo especifica, a priori es con alguna dirección. Bien, ese es otro problemita. Es más largo, entonces no lo pude meter en un bloque. Entonces, la idea es que arrancamos con una joya en bruto y le queremos hacer 4 cosas. Tallar, pulir, agujerear y marcar. Pero no las podemos, tenemos que ver en qué orden las hacemos. En particular, no podemos hacerla en cualquier orden. Antes de tallarla, o sea, antes de agujerearla hay que tallarla. Y antes de marcarla hay que pulirla. ¿Ok? En el orden en el que hagamos las cosas, sí o sí, agujerearla va a tener que venir después de tallarla y marcarla después de pulirla. Y además, según el proceso que tengamos, vamos a tardar más o menos en hacer cada operación. Que ahí están dichos. Si quieren las leo, pero lo único que me importa es que acá va a estar la información necesaria para modelarlo. A ver, tallar y pulir la joya cuando está en bruto, las dos demoran 1 unidad de tiempo. Marcarlo, si no está tallada requiere 2 y si sí está tallada requiere 4. Agujerearla a la joya requiere 3 unidades si no está pulida. Si está pulida pero no marcada requiere 5 y si está pulida y marcada requiere 6. Agujerearla. Y lo que nos preguntan es, arrancamos con la joya en bruto, ¿cuál es el menor tiempo en el que puedo manufacturar la joya, o sea, realizarle todos los procesos? ¿Se imaginan más o menos qué estados distintos hay en el problema, dando vueltas? Sí, puede estar rayada, puede estar sin nada, puede estar rayada sin nada, puede estar rayada y pulida y sin nada. Claro. Exactamente es eso. Los distintos estados van a ser qué proceso ya le hice o no a mi joya. O sea, hay 4 procesos que le podemos hacer y a mi joya a priori, si ciegamente me olvido de algunas condiciones del enunciado, va a haber, cada proceso puede estar hecho o no hecho todavía en mi joya.
Entonces, según si está hecho o no, yo voy a tener 2 a la cuarta, 16 estados posibles en total. Entonces, podemos identificar a una joya con una tirita de largo 4, que en cada posición tiene un 0 y un 1, según si ya le hice ese proceso o no. Por ejemplo, si tengo la tirita que me dice del 1, 0, 1, 0, voy a decir que mi joya está tallada, no está pulida, está agujereada, pero no está marcada. ¿Ok? Este va a ser un grafo chiquitito. Bueno, pero en el enunciado nos aseguran cosas de este estilo, como hay que tallarla antes que agujerearla. Eso cómo se ve en nuestras tiritas, por ejemplo, esa condición del enunciado. Bueno, yo nunca voy a poder estar parado en un estado que esté agujereado y no tallado, sin importar lo que haya acá. Acá puede haber cualquier cosa, yo nunca voy a estar en un estado que tenga acá un 1 y acá un 0. ¿Estamos de acuerdo? Por la condición del enunciado. ¿Pregunta? Vamos a tener que descarte. Como son posibles, no. O sea, estos son como los distintos estados. Lo que queremos ahora es escribir las transiciones, como venimos haciendo en todo, para hacerlo. Si uno lo haría a mano, como que quizás haría algo así como ir recorriendo e ir descartando. Bueno, las transiciones eran: arranco con mi joya en bruto y me puedo, entonces sería tallarla o pulirla y me demoraba una unidad de tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, lo mismo, tallar y pulir siempre demoraban una unidad de tiempo según sin importar el resto del estado de la joya. Y bueno, si uno mira con cuidado el enunciado, puede ver que, si no me equivoqué, queda dibujado esto. ¿Y qué es lo que uno busca ahora? Busca el menor tiempo para llegar desde acá hasta acá. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y como comentario, es que a veces nos conviene usar operaciones de bits para este tipo de cosas, que básicamente lo que dicen es, bueno, vos tenías la tirita con el 1, 0, 1, 0. Bueno, pero podés mirar el número que esto representa en base 2, que esto es, acá tengo un 2 a la 0, un 2 a la 1, un 2 al cuadrado y un 2 al cubo. Este es el número 2 al cubo más 2 a la 1. Este sería el número 10, por ejemplo. Bueno, y reemplazar a cada uno de estos numeritos, ¿no?, que están acá, por su desarrollo en binario. Por ejemplo, acá tenemos el 2 más el 4 y ahí está el 6. Y eso a veces nos va a hacer que en la compu sea más fácil tener un arreglito de 0 hasta 15 o un vector de 0 a 15 que tener las tiras binarias de cosas, o sea, como comentario en la implementación. Y como siempre, comentario en la wiki están explicadas algunas cosas, en particular hay cosas explicadas de operaciones de bits. Está todo en construcción, sí, cada vez hay más cosas, pero hay cosas que todavía no están. ¿Lo dijimos? No, este problema, sí. Entonces, otro problemita, vamos a arrancar, voy a ir borrando acá mientras. ¿Alguien quiere...? Bueno, estudiaron el intervalo para estudiar, lo puse mal. Entonces, tenemos n ciudades que forman el anillo de plata. Las ciudades están conectadas la i con la i más 1 y la n con la 1 también. El gobierno decidió construir m nuevos caminos que conectan un par de ciudades y nos preguntan, y cada uno de estos caminos debe estar completamente por adentro o por afuera del anillo de las ciudades. Nos preguntan si podemos construir estas m rutas sin que se corten entre sí. Entonces, en el problema, bueno, la charla es de grafos y viene un grafo. ¿Estamos de acuerdo? Que son las ciudades y sus conexiones. Entonces, tenemos que ubicar estas aristas.
sea, tenemos que buscar una arista que conecte el 0 con el 2, otra que conecte el 0 con el 4, otra que conecte el 0 con el 7 y así. Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, si ponemos la arista que conecta el 0 con el 2 por acá afuera, entonces la que conecta el 1 con el 3 no la podemos poner por afuera porque no importa cómo las dibuje, se me conectarían. ¿Se ve? Entonces, si pongo la del 0 con el 3 por acá, la del 2 por el 3 la tengo que poner por adentro. Y así. Entonces, queremos encontrar una forma de decidir si se pueden o no dibujar las aristas que nos dan. Bueno, en este ejemplito, esta es una solución posible. Nada, buscando a mano se encuentra, es un ejemplo chiquitito. La gracia es cómo modelamos este problema con grafos. Pista, quizás no esté modelado el problema con grafos. La gracia es, ¿qué nos importa a la hora de resolver el problema? ¿Nos importa ese grafo que nos dan? No, porque si no, no estaría preguntándolo. No, pero ¿por qué no? ¿Qué es lo que nos importa? O sea, nosotros tenemos que decidir cosas sobre las aristas que nos dan. Y sobre las aristas que nos dan, lo que puede pasar es que estas dos aristas yo las pueda dibujar del mismo lado. Por ejemplo, la que une el 1 con el... la que une el 0 con el 2, la que une el 0 con el 4, yo las puedo dibujar del mismo lado, por ejemplo así, o si las dibujara acá el 0 con el 2, puedo dibujarla el 0 con el 4, así, como fui con el puntero, y las puedo dibujar del mismo lado sin que se corten. Sin embargo, la del 0 con el 2 y la del 1 con el 3, no importa cómo las dibuje yo, si las pongo del mismo lado se van a cortar. No importa la cantidad de vértices, o sea, la cantidad de ciudades, y si está por afuera del anillo, la ciudad que te queda en el medio, no la puedo conectar por afuera, no saber que sean dos. Y en el medio te lo cortan el grafo a la mitad, entonces cualquiera de las dos mitades no se van a poder conectar por adentro, cualquiera de la otra. ¿Cómo? La gracia es modelarlo con grafos, el problema. La idea es que yo tengo que tomar decisiones sobre mis aristas y voy a decir que dos aristas, lo que puedo decir sobre dos aristas es si las puedo poner del mismo lado o no. ¿Ok? Entonces, si yo en vez de tener un nodo por cada nodo del que me dan, tengo un nodo por cada arista. Acá tendría la arista 1, que es la del 0,2, no sé. ¿2 cuántas son? 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y yo voy a poner una arista según si las puedo poner del mismo lado o no. Mejor dicho, voy a poner una arista entre ellas si tienen que ir sí o sí en lados distintos. Por ejemplo, acá la arista, la que hablamos, la del 0,2 con la del 1,3, sí o sí tienen que ir en lados distintos. Porque si yo las dibujo juntas, del mismo lado, sí o sí se cruzan. Entonces, en el grafo que propongo, voy a unir el 1 con el 4. Y voy a decir, estos dos, sí o sí, tienen que ir en lados distintos. Es un conflicto. O sea, claro, es un conflicto. Esas dos, pues como que... estas dos no van a poder estar nunca juntas si yo defino como que hay dos conjuntos que son los lados donde puedes estar, no pueden estar en el mismo de esos. Y bueno, chequeando todas contra todas, por ejemplo, tendría que chequear esto. ¿Cómo sería el chequeo? O sea, ahora esto ya no se condice con lo que está dibujado ahí. El chequeo sería saber si puedo dibujar, dadas dos aristas, si las puedo dibujar. Básicamente, eso uno lo puede creérselo, pero si uno tiene, no sé, la arista 0,2 por ejemplo, y la arista 1,3, no la puedo dibujar porque este intervalo se interseca con este intervalo y la intersección es como que no es exactamente todo. Porque si yo tengo, por ejemplo, el, no sé, 0 y el 4, un intervalo, y el otro es el 1, 2, estas aristas sí las puedo dibujar. Por ejemplo, podría hacer, si estas son las ciudades, puedo hacer esto y puedo hacer esto.
no hay drama si un intervalo está contenido dentro del otro. ¿Ok? Y bueno, si están separados, tampoco hay problema, ¿no? Si yo tengo, si estos son los dos intervalos, bueno, puedo hacer sí y así, por ejemplo. No hay problema, puedo dejar mejorado. El problema va a estar, y en realidad acá lo dibujé con corchetes, pero si se tocan en los extremos, por lo que dice el problema, no hay drama. Así que en realidad quizás sea lo más conveniente usar la notación de intervalos como está ahí, quizás a propósito, como abiertos. Y básicamente uno con cuidado tiene que ver dadas dos aristas, dos aristas que son vértices en este grafo, si se intersecan o no. Si pueden ir al mismo lado o no, o si necesariamente van al lado. Se cruzan si la intersección es distinta de alguna de las dos. Sí, yo diría, si uno está contenido en el otro, no hay arista. Si son disjuntos, no hay arista. Ahí. O para que en ese caso el nodo inicial de cada uno, sí, el nodo final con el inicial Claro, con sí, inicial, esas- final con final. Exacto, hay que mirar bien, cada intervalo está dado por esos dos valores, el inicio y el fin, y uno tiene que tener cuidado de cómo están el inicio de uno y el otro. Si en este caso, por ejemplo, el inicio de uno es más grande que el inicio del otro, pero a su vez el fin de este primero es más chico que el fin de este otro. Y en este, bueno, directamente el fin del que está a la izquierda es menor que el comienzo del que está a la derecha. Así que ahí ya no se toca. No tendría que hacer esos chequeos. Se construye este grafo y después, ¿qué es lo que uno quiere? ¿Qué pregunta le quedó en este grafo? Quedaron por fuera los que se cruzaban. Lo que queremos es que si hay Cruces. una arista entre estos dos vayan a lados distintos. Si asocio a cada lado con un colorcito, lo que quiero es pintarlo de dos colorcitos, ¿se ve? Para que toda arista no me una dos del mismo color. Porque si se me quedan uniendo dos del mismo color, quiere decir que estoy poniendo a dos del mismo lado. Cada color acá estaría representando un lado. Tendría dos que son del mismo lado, que no los puedo poner porque hay una arista. Entonces eso es lo que están pidiendo. Entonces este, por ejemplo, acá no podría. Y acá este está pintado de negro, así que este seguro de blanco. Entonces estoy seguro que van de negro. Creo que ahí quedó. Bueno, entonces al final del cuento, lo que dije de los intervalos. ¿Y cuál es el problema que hay que resolver? Bueno, tenemos que ver si lo podemos pintar con dos colores. Que era uno de los problemas que vimos que con BFS íbamos a poder chequear rápido. Entonces la idea fue modelar el problema con un grafo y después, bueno, vemos qué pregunta me quedó en ese grafo. Si quieren hacer un envío, este problema lo pueden enviar ahí. Pero está en inglés el enunciado. Entonces, Babel. Entonces, tenemos a dos personajes que están aprendiendo idiomas y les divierte que hay algunas palabras que se escriben igual en los idiomas, pero que significan cosas distintas. Entonces, lo que quieren es ir moviéndose de un lenguaje a otro y se pueden mover diciendo una palabra que que existen los dos idiomas, pero que tienen significados distintos en cada uno. Bueno, así uno va viajando entre los idiomas, entre palabras que se escriben igual en dos idiomas, si quieren viajar del idioma 1 al idioma 2. Digamos. Pero lo que decidieron es que si uno dice una palabra, la próxima palabra que uno dice, además de que tenga que compartir al menos un lenguaje con la palabra anterior, ponen la restricción medio ad hoc de que no puede empezar con la misma letra. O sea, ejemplo, porque no se entendía nada ahí. Al menos yo no me entendí nada. Entonces, si quieren ir del portugués al francés, podrían decir amigo actual date o date, y sería una secuencia válida. ¿Por qué? Porque quieren ir del portugués al francés, amigo existe en portugués, y ahora tienen que decir una palabra, por ejemplo, en español, y que además esté en portugués. Actual es actual en español y también significa algo en inglés. Y
Ahora, entonces la palabra que sigue va a tener que tener un significado en inglés y si además tiene un significado, por ejemplo, en francés, ahora nos movimos al idioma francés. Pero ¿qué pasa? Dijimos que no podíamos poner dos palabritas que comiencen con la misma letra. Entonces, por ejemplo, uno puede decir amigo, red y date. Eso sí es una secuencia posible, porque bueno, amigo es algo en portugués, en español red es como la red de pesca, pero además en inglés es el red del color rojo, entonces puedo poner esa palabra. Y ahora tiene que ser una palabra en inglés, pongo date y estoy en francés. ¿Bien? Bueno, esas son como las reglas del juego. Bueno, imaginemos que nos dan una lista de palabras y cada palabra me dicen, bueno, tiene un significado en este idioma y en este otro idioma. Y nos aseguran que las palabras que nos dan solo tienen significado en esos dos idiomas. Entonces, ¿cuáles son nuestros estados posibles si queremos viajar? Queremos viajar como del portugués al francés, de alguna forma. Cada idioma sería un nodo. Cada idioma, por lo menos el idioma en el que estoy, tiene que estar en mi estado. Eso estoy de acuerdo. ¿Alcanza con la eso? letra inicial. Claro, la letra que no puedo poner, digamos. Exacto. Mi estado van a ser el idioma y la letra prohibida. ¿Y cuáles son las transiciones? La palabra. Claro, por cada palabra yo puedo hacer una transición. Si estoy parado en un idioma, bueno, si estoy parado en el idioma 1, me podré mover a el idioma 2 y voy a pagar. Porque creo que no les conté, querían la secuencia más corta en letras para llegar de un idioma a otro de todas las formas. Pero estaba en el enunciado, eso porque fui borrando mientras. O si no lo leí, lo apunté solo lo recordaba. Entonces, si estoy en el idioma 1 y tengo una palabra P, por ejemplo, que existe en el idioma 1 y también en el idioma 2, eso me va a decir que ahora me puedo mover el idioma 2 y la próxima letra prohibida va a ser la primera letra de la palabra en cuestión. Pero tengo que fijarme siempre que la primera letra esta no coincida con la letra prohibida. Si no, no me puedo mover. Y bueno, y después ya como todos los que vimos hasta ahora, no, todos no, pero unos cuantos, nos queda un problema de camino mínimo, ¿no? Entre esos dos. Ese lo pueden mandar ahí. La URL de todo el problema, no sé por qué era larguísima, pero si entran ahí y van a Browse Problems, acá aparece el enunciado, otra vez lo mismo, está en inglés, pero el enunciado está... El largo de cada arista sería 1, ¿no? El largo de la palabra, porque hace tantas letras como tengo la palabra. Por ejemplo, acá en amigo date pagás 12, primero escribiendo amigo, que tiene 6, 5, 8 y 4, 12. Bien. Ahora también vamos a ir con este problema. Este tiene un enunciado cortito al fin, así que lo voy a leer. Tenemos un grafo pesado, o sea, nodos y aristas y en las aristas hay veces. Y hay dos nodos, A y B. Queremos buscar el menor peso que puede tener un camino que va de A a B, pero de todos los caminos solo quiero los que usan una cantidad par de aristas. Si el camino mínimo en realidad era impar, no me sirve. ¿Qué estados posibles tengo? Nodo actual. Sí, ok, ¿dónde estoy parado? Y si llegué hasta acá con una cantidad par impar. Sí, eso funciona. ¿Dónde arranca uno? En A, ¿y cuántas aristas usó hasta ahora? 0, que es par. Bien, y quiero llegar a B0, exacto. Y pago W y J, y esto básicamente es, como es justo par, bueno, usar una lista me cambia la paridad. Si esto es 0, fíjense que ahora da 1, y si esto supera 1, ahora esto da 0. Y solo que guardé un numerito 0 y 1. Hay muchos truquitos también para hacer esto de 0 y 1, cambiar. Este es uno. Y si ahora
nos dicen lo siguiente, bueno, lo mismo, ¿no? Tengo un grafo pesado, pero ahora la cantidad de aristas que quiero usar, quiero que sea de la forma 3K más 1 para algún K, o sea, que tenga resto 1 en la división por 3. ¿Cómo se modifica? ¿Cómo? Mandás el módulo 3. Claro, es lo mismo, ¿no? Es el mismo problema, pero, bueno, ahora me tengo que guardar el resto en la división por 3 de lo que fui. Y ahora quiero llegar, por ejemplo, parto de A0, porque, bueno, siempre cuando sé 0 aristas tengo resto 0, pero ahora quiero llegar al nodo B1. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, llegamos a el que creo que es Siempre el que último. uno tiene un estado multivariable en un problema de grafos, ¿Cómo? siempre que uno tiene un estado multivariable en un problema de grafos, eso Estado multivariable le llamás a con un un par. estado con muchas variables. Bueno, puede ser más de uno. Viste Sí, que un par o hay una terna, como es. cada estado posible representaría otra copia del mismo nodo, pero con un estado distinto. Sí, podés pensar que es un grafo nuevo. O sea, usaste, usaste, por ejemplo, el grafo que vino de las ciudades para generar un grafo nuevo. O sea, vos después usaste esto era como información. Y vos después te generaste un grafo nuevo, que ya es separado de este otro. No necesariamente está asociado. Sí, en este caso puedes pensarlo, si te ayuda mentalmente, que bueno, tengo mi grafo acá y voy a tener como dos copias de mi grafo. Y voy a tener aristas que se me mueven entre uno y otro según cuando uso una arista como que me cambia la paridad. Entonces, acá tengo el grafo con las... cuando usé una cantidad par de aristas y como un nivel más abajo puedo tener el grafo con una cantidad un par de aristas. O si dije, al contrario de lo que dije arriba. Pero eso solo si te ayuda a pensar. O sea, a priori es un grafo nuevo en el que lo haces, una vez que definís los estados. Porque tu problema podría o no hablar del grafo. O sea, no son copias del otro nodo, sino que son todos nodos distintos. Cada combinación de numeritos es un nodo. Exacto. Después, más allá de eso, está la implementación de esto. Bien. Bueno, llegamos al que creo que es el último problema. Entonces, estamos atrapados en un laberinto. Cada casilla está vacía, tiene una llave de un color o tiene una puerta de un color. O sea, hay tres. Cada casilla puede tener una de esas tres cosas. Bueno, hay una casilla que es la inicial. Si pasamos por una llave, entonces nos las quedamos y la podemos usar para abrir cualquier puerta de ese color y nos preguntan si podemos salir del laberinto. ¿Qué estados posibles tenemos? ¿En qué no estoy? ¿En qué llave tengo? ¿Qué sería? ¿Cuántas llaves tengo? Sí, o sea, ¿cuántas? O sea, ¿de qué colores son las llaves que tengo? Sí. ¿Y cuál es una puerta disponible? Las puertas disponibles... No sé si va a hacer falta que estén en el estado. Sí, los voy a tener que tener en cuenta en mi grafo, digamos, en donde hay una puerta para actuar acorde con las transiciones y ver si me puedo mandar o no. Por ejemplo, si tengo una puerta color verde y yo no tengo la llave verde, entonces no me puedo mandar por ahí. O sea, sí tengo que tenerlo en cuenta. Sí, pero no necesariamente en el estado de lo que me voy guardando que tengo actualmente. Bien, entonces, con eso, más le estoy llamando al arreglito, como antes, cuando hablamos de operaciones de bits, estábamos diciendo, imagínense que ahora tengo el color verde, no sé, rojo, azul. Le estoy llamando a una tirita binaria, a una máscara, a esto. Esto me diría que tengo las llaves verde y azul y no tengo la roja y lo voy a asociar a un numerito que es el numerito 1 más 0 por 2 más 1 por 4 es el 5. ¿Ok? O sea, implementativamente yo voy a estar parado en el nodo IJ5. Eso digo. A eso le estoy llamando más. Es simplemente para que quede más fácil en la implementación. Si es que la cantidad de llaves es chiquita y no puedo guardar un número,
Entonces, bueno, con eso sale el problema. Después es simplemente recorrer el grafo y ver si llego al nodo en cuestión. Simplemente quiero ver si la salida y la llegada están conectados. Eso es lo único que quiero ver. Después. ¿Podemos hacer algo mejor entonces? Bueno, este es solamente como que lo voy a contar. Otra vez, recuerdo que esto nos puede ser útil para movernos. Y acá está un poco lo que con algunos estábamos discutiendo acá, cómo sería la implementación. Básicamente les quedaría algo de esta pinta en el código. Y lo que uno puede ir haciendo es lo siguiente. Bueno, al principio no tengo ninguna llave. Entonces, me muevo por donde pueda y junto llaves. ¿Ok? Primero una búsqueda de junto llaves. Si me topé con una puerta, me guardo. Hey, en mi búsqueda me anoté que puedo llegar a la puerta magenta. Y eso se anota, todavía las puertas por las que puede ir visitando. Y cuando terminó esta primera búsqueda dice, bueno, encontré la llave magenta. Entonces, puertas que tiene para visitar, la magenta, llaves que tiene magenta. Entonces, cuando termina eso, dice, bueno, me fijo las puertas que todavía no abrí, si tengo la llave para abrirla. Si la puedo abrir, genial. Las abro y sigo buscando por ahí. Y ahora lanzo otra búsqueda de llaves. Desde ahí. Fíjense que acá me guardé no solo la magenta, sino que la cian. Solo que la magenta la pude abrir. O sea, cuando hice esta primera búsqueda, yo me guardé que tenía las puertas magenta y cian por visitar. Yo me guardé la puerta magenta. Entonces serían las puertas. Magenta, fucsia y cian. Celeste. Porque no sé con qué se escribe, si con las escribe. Estas son las puertas que hice por visitar y estas son las llaves que encontré en una primera búsqueda. ¿Estamos de acuerdo? En esa primera búsqueda yo me topé con esas puertas y encontré esa llave. Entonces, una vez que terminé esa primera búsqueda, me fijo en las puertas. Encontré la llave magenta, genial. Entonces, ahora además voy a arrancar una búsqueda desde la magenta. En la celeste no. Bueno, entonces saco acá de las puertas que me quedan por visitar, porque ya la visité, y como encontré la llave, me mando. ¿Y ahí qué pasó? Encontré que en las puertas se activó la roja, y en las llaves además ahora encontré la celeste. Bien. Entonces, como yo tenía guardado dónde estaba la celeste, ahora lanzo una búsqueda desde ahí. Y no hace falta que vuelva a recorrer todo esto. Me acuerdo dónde estaba. Ahí lo único que hice fue, no encontré ninguna puerta, pero encontré la llave roja. Chequeo las puertas. Esta me olvidé de borrarla, pero yo me mandé por ahí. Me queda solo la roja por abrir de las que tengo y gracias a Dios la tengo. Bueno, ¿sí? Y ahí visité todo, pero me topé con la puerta verde. La puerta magenta, como ya tenía la llave, la abrí de una. ¿Ok? Esta roja se fue y agregué la verde. Y acá agregué la llave verde. Que en realidad encontré el mismo recorrido, pero creo que queda más ordenado si uno siempre hace... Primero busco llaves y qué puertas toco, y después de eso hago el chequeo de qué puertas todavía me quedan por abrir. Y después llego. ¿Bien? ¿Se entendió la idea? Y eso como que de alguna forma es mejor, porque fíjense que acá el listado me estaba guardando algo que era exponencial en la cantidad de colores distintos que tengo. ¿Okay? Porque yo por cada llave de un color puedo tenerla o no tenerla, entonces tengo dos opciones. Si yo tuviera 5 llaves, tengo la verde la tengo o no la tengo, la roja la tengo o no la tengo, la azul la tengo o no la tengo, así tengo 2 por 2 por 2 por 2 por 2, 32 opciones posibles. En cambio acá eso nunca entra en juego, siempre
bueno, sí, pago algo del orden de la cantidad de colores y también te vas a hacer una búsqueda ahí por ahí de qué colores, cuál es el próximo a buscar. ¿Se entendió la idea de cómo también recorriendo con grafos se resuelve este? Pero bueno, quizás en lo que era la charla, esta era la forma más natural de modelar. Lo que digo, genial, está bien modelado, no puede no ser la solución más eficiente que hay. Y eso es todo. Problemitas de tarea. Esos están en el juez. Y bueno, como antes, si tienen dudas de un problema o no de un problema o cualquier cosa de la Olimpiada, pueden preguntar ahí. En general siempre hay alguien que responde. Y bueno, también la idea es subir esta charla ahí. Va a haber un post diciendo charla nacional 2017, 8, 18, la costumbre. Tantas veces que edité el post de 2017. No, eso, 2018. Eso está